Teica, el Buen Vending, i Marató València Trinidad Alfonso EDP impulsen Més en Meta per promoure l'esport entre les dones. La nostra dona protagonista avui, a la seva manera, també ha trencat barreres. És coneguda com la superiaia del trail espanyol, perquè és iaia i també perquè la seva història és súper. Ha participat en les principals carreres del trail internacional. Córrer per la muntanya és una de les seues grans passions, però en té més, com gaudir dels nets i cuidar dels seus animals. Soy Yolanda Valiente, tengo 56 años y me llaman la superabuela del trail. Pero lo que no conocen, estas otras cosas de mí. Mis animales son para mí parte de mi vida, ¿no? Los he tenido desde que me vine aquí al campo. Tengo un burro que lo tengo ya 17 años y yo creo que es el dueño del campo. Tengo 3 gatos. Tengo 2 perros, uno pequeñito y uno grande, tengo tortugas y mis gallinas. Los animales son parte de mi vida, igual que me dan mucho trabajo, pero también tengo mi recompensa, ¿no? El cariño que me dan. Me llamaron la superabuela del trail español, fue una entrevista, porque realmente soy abuela. Y lo estuve muy joven, lo estuve con 48 años, que lo llevo con mucha honra, que para mí eso es un lujo, ¿no? Una bendición que pueda disfrutar de ellos tanto tiempo. Mi primera nieta, la más mayor, es Alma, con 8, Eneco con 7 y Laia con 4. Unos trastos, pero a mí me dan la alegría de la casa. Mi hija Lorena es la que está aficionada conmigo a la montaña, ¿no? Y para mí es uno de mis pilares, amiga y compañera de carreras, de sufrimiento y también de diversión. Mi madre me ha inculcado el deporte desde muy pequeña. Desde hace unos años me metí un poco en el tema del ultra trail, como mi madre hacía, pues yo intenté hacer ultras. Estamos muy unidas, la verdad que hay mucha unión entre las dos. Para mí representan mi hija y mis nietos, yo creo que todo. Lo que soy, creo que se lo debo a ellos. No sería igual. Yo creo que te hagan lo mismo tus hijos y luego tus nietos, eso ya es lo más. Aparte de salir con la familia, es irme horas al monte y perderme. Esa paz, esa armonía, la encuentro yendo sola. Empecé a hacer deporte con 26 años, mountain bike. Y ahí estuve hasta el 97 o así, que también me lo tomé bastante en serio, pero bueno, ahí tenía que luchar con el trabajo, los niños, todo un poco. En un momento que la bici como que me había cansado un poquito de ella y por eso fue el cambio de ir a la montaña, porque la montaña corriendo como que podía ver más cosas, ¿no? Y incluso me relajaba más. 2007-2008 fue cuando decidí que voy a competir montaña y fue cuando empecé a animarme y no sé si fue por los resultados o porque realmente disfrutaba con ello, porque yo creo que es lo más importante, que disfrutes. Mis mejores años para mí fueron el 2014-15. Yo he estado corriendo con Lurvel desde el 2015 y este año pues me notaba que tenía un poco presión entre la situación como la tenemos y todo, pues he decidido un poco salirme de lo que es el equipo de Lurvel, pero supongo que esa motivación va a volver y yo voy a volver otra vez a estar ahí. Y sobre todo yo me siento, gracias al deporte y gracias a la montaña, muy orgullosa de cómo soy y de cómo es mi familia. Es mi estilo de vida, ¿no? Yo creo que es lo que me tiene más activa, lo que me da la vida. A Córrer Dones, un espai oferit per Teica, el Buen Vending i Marató València Trinidad Alfonso EDP per impulsar Més en Meta, perquè quan corren elles guanyem tots.